Hola a todos, mi nombre es Mildred Gómez y hoy vamos a hablar sobre el tema el conflicto armado interno en Guatemala. El objetivo es analizar las distintas relaciones de poder que se establecen en el proceso de formación del Estado guatemalteco. Para esta actividad vamos a realizar un PNI. ¿Qué es un PNI? El PNI consiste en buscar lo positivo, lo negativo y lo interesante del tema. Bueno, comencemos. El conflicto armado interno en Guatemala también se le conoce como guerra en Guatemala, guerra civil en Guatemala o enfrentamiento armado en Guatemala. Este conflicto fue una guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos y organizados como lo fue la guerrilla. Esta guerra duró cerca de 36 años y dejó cerca de 250,000 personas muertas y desaparecidas. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. Como lo vemos, el conflicto armado fue un largo conflicto bélico librado en el país centroamericano. Como ya dijimos antes, entre 1960 y 1966. Esto fue debido a los choques capitalistas entre Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos y políticos, que gran parte de este país se agudizó con la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que inició desde 1981 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. En 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, o como se conocía, MR13, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. El gobierno del licenciado Julio Méndez Montenegro fue el único gobierno civil de esta época, desde 1960 a 1986, aunque estuvo fuertemente influenciado por miembros de la cúpula del ejército. El gobierno de Méndez Montenegro dio paso a un trío de gobiernos militares de la década de los 60 y luego de la década de los golpes de Estado y de la fuga de capitales. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1966 con la firma de los acuerdos de paz durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Estos acuerdos de paz incluían una serie de 12 acuerdos para ponerle fin a la guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrado por las Naciones Unidas, logró recopilar una información mediante un complejo análisis estadístico y estimó que el saldo final de la guerra fue de más de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. Cerca de más de 100,000 personas desplazadas, la mayoría fue víctima de políticas de las tierras arrasadas y de combates en la región occidental.
Hasta la fecha, en estas masacres que hubieron, muchas personas no fueron encontradas y aún continúan desaparecidas. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias.